Hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén sintonizando. Sean bienvenidos a mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad o a través de Visión Colectiva Radio, que también transmite a través de nosotros. Estos son los programas de fin de año, los cuales ahorita Visión Colectiva no va a poder transmitir porque ahorita están de vacaciones ellos y ellos empiezan a partir del 9. Pero nosotros vamos a continuar mandando unos mensajes, bueno, mandando este audio grabado. Vamos a tener algún tema interesante el día de hoy. Viene del libro El lenguaje del corazón. Se llama La dádiva más grande de todas. Viene en la página 233 del lenguaje del corazón. La dádiva más grande de todas. Así se titula. La dádiva más grande de todas. A veces en los compartimientos, algunos dicen que es la familia, otros dicen que es la salud y así sucesivamente, pero en este libro en particular nos habla de la dádiva, de la más grande de todas, la más grande de todas. O sea, en el mundo maravilloso de Alcohólicos Anónimos hay muchas dádivas que vas a recibir, muchísimas dádivas. La primera es la dádiva de la sobriedad, es la primera que tú recibes. La dádiva de no beber el día de hoy es una dádiva porque pues, es un regalo del cielo, porque el nombre lo dice dádiva. Dádiva, algo que nosotros recibimos a veces sin merecer, ¿no? Pero es una dádiva de Dios. El hecho de parar de beber es la primera dádiva, el primero. Pero si nosotros continuamos trabajando nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, los pasos, pues vamos a encontrar muchísimas más, pero nosotros vamos sobre la más grande de todas. La más grande de todas, o sea, la más grande de todas. ¿Por qué es importante la más grande de todas? Porque teniendo esa, tenemos todas las demás. Por eso la meta es ir sobre la dádiva más grande de todas, la más grande de todas. Por eso el tema, así lo marca, este tema fue escrito en 1957. En nuestra comunidad tendría 22 años ya de experiencia. Este fue escrito por Bill W. en el libro El lenguaje del corazón, que son escritos de Bill W. La dádiva más grande, y así empieza, fíjense lo que dice. La dádiva más grande que le pueda tocar a cualquier persona es un despertar espiritual. Fíjense, esa es la más grande de todas. La dádiva más grande que le pueda tocar a cualquier persona, fíjense lo que dice, a cualquier persona, alcohólica, no alcohólica, o sea, se refiere a cualquier persona, pero es la dádiva, la más grande de todas, que le puede tocar a cualquier persona, es un despertar espiritual. Despertar espiritual, nuevo estado de conciencia, la cuarta, lo conocemos de muchas maneras. Un nuevo estado de conciencia, la cuarta dimensión de la existencia, el plano de Dios. O sea, catapultado, dice en la literatura, la cuarta dimensión de la existencia. Esa es la dádiva más grande de todas. Un despertar espiritual. Esto, fíjense, y viene a continuación, viene punto y seguido, dice. Esto sería sin duda el veredicto de todo alcohólico bien recuperado, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Este sería el veredicto de todo alcohólico bien recuperado, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Sí, obvio que cualquier alcohólico bien recuperado coincidiría con ese veredicto, que la dádiva más grande de todas es un despertar espiritual. O sea, es como teniendo a Dios tienes todo. O sea, por ahí dice busca el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura, por eso es la más grande de todas. Y en el mundo de Alcohólicos Anónimos, en la práctica del programa de Alcohólicos Anónimos, ese despertar espiritual se va a lograr a través de alguno de los pasos. A través de alguno de los pasos, no es nada más el simple hecho de estar en el grupo, sino de quedarse a practicar el programa, ¿no? Eso es lo importante. La práctica de los pasos es lo que nos va a dar
la dádiva más grande de todas, el despertar espiritual. Esto sin duda sería el veredicto de todo alcohólico bien recuperado, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y aquí nos explica exactamente qué es. Aquí vamos a entender por qué es la más grande de todas. Bueno, pues, ¿qué es qué es este despertar espiritual? Esta experiencia transformadora. ¿Cómo se produce en nosotros y qué es lo que hace? Fíjense lo que dice. Bueno, ¿qué es este despertar espiritual? Esta experiencia transformadora, ¿cómo se produce en nosotros y qué es lo que hace? Para empezar, un despertar espiritual es el conducto por el que encontramos la sobriedad. Y para nosotros los alcohólicos, la sobriedad significa la vida misma. Sabemos que el despertar espiritual es la llave que nos abre la posibilidad de sobrevivir al alcoholismo y que para la mayoría de nosotros es la única llave. Tenemos que despertar, si no, morimos. Tenemos que despertar, si no, morimos. Así que nos despertamos y nos encontramos sobrios. ¿Y entonces qué? Fíjense, hasta ahí muchos alcohólicos hemos llegado, bueno, hemos pasado y algunos se han quedado ahí. O sea, la mayoría de alcohólicos hemos llegado ahí, algunos se han estancado ahí y a otros han continuado después. Fíjense lo que dice. Así que nos despertamos y nos encontramos sobrios. ¿Y entonces qué? ¿Es la sobriedad todo lo que podemos esperar de tener un despertar espiritual? No. La sobriedad no es sino el mero comienzo, no es sino la primera dádiva del primer despertar. Si hemos de recibir otras, es necesario preservar en el despertar. Es necesario preservar en el despertar. Si esperamos recibir otras dádivas, si perseveramos, nos damos cuenta de que poco a poco podemos descartar la vieja vida, la que no funcionó, y reemplazarla por una nueva vida que puede funcionar y que funciona sean cuales sean las circunstancias, sin importar la suerte que nos toque, los éxitos o los fracasos mundanos, las penas y los placeres, la enfermedad o la salud e incluso la muerte. Podemos llevar una vida de posibilidades ilimitadas si estamos dispuestos a perseverar en nuestro despertar. Y la mayoría, yo aseguraría que toda la persona que ha dejado de beber, ha dejado de drogarse, ha sido a través de una experiencia espiritual, a través de un despertar. O sea, yo me atrevería a decir eso porque no se puede explicar de otra manera como alguien que no podía de repente puede. Y la mayoría hemos tenido alguna experiencia espiritual, un despertar espiritual, pero dice que tenemos que perseverar en este despertar. Si perseveramos nos damos cuenta de lo poco que podemos, de que poco a poco podemos despertar. Es necesario perseverar en el despertar. Es necesario perseverar en el despertar. Y créanlo que eso, la mayoría de gente, yo les digo, han vivido experiencias, hemos vivido experiencias místicas, espirituales, despertares, como sea. Todas aquellas experiencias, la intención que tienen es despertarnos de esta vida material totalmente y despertarnos a la realidad que hay algo más a través de esto que nosotros vemos y tocamos y sentimos. El mundo de Dios, que es intangible, ¿no? Bueno, pero la tristeza de todo esto es que muchísima gente ha vivido este tipo de experiencias, pero pocos han continuado en ese despertar espiritual para poder entender con más amplitud qué es lo que nos sucedió. Y después empezamos a cuestionar lo que nos pasó y después empezamos a enterrarlo en el olvido. O alguien puede opacar nuestra experiencia y decir, no fue real, fue por la falta de sueño, o fue por la tragedia, o fue por el sufrimiento, y te van opacando
hasta enterrarte tu experiencia, tu experiencia espiritual, y el despertar se detiene. El despertar ya no lo ves como un despertar, lo ves como algo que viviste, una experiencia. Entonces, por eso es importante estos temas, porque la mayoría de nosotros hemos vivido esas experiencias, pero los hemos enterrado en el olvido, o nos hemos conformado con eso sin darnos cuenta qué es lo que en realidad vivimos. Y aquí me agrada porque dice que con ese despertar podemos ir poco a poco descartando la vieja vida, la que no funcionó, y reemplazarla por una nueva vida que puede funcionar y funciona, sean cuales sean las circunstancias. Y esto, yo soy testigo de que esto que dice que esta nueva vida puede funcionar, sean cuales sean las circunstancias, sin importar la suerte que nos toque, los éxitos, los fracasos mundanos, las penas, los placeres, la enfermedad o la salud, e incluso la muerte. Fíjense, todo esto yo lo viví exactamente, pero en prisión. Entonces, esta nueva vida funcionó en prisión. Entonces, si funcionó en prisión, funciona en todas partes. Porque lo que dice aquí es verdad, que esta nueva vida funciona sean cuales sean las circunstancias. Y en mi caso, así funcionó. Pero el despertar que yo tuve, o la experiencia espiritual, el despertar que yo tuve, fue a través de la tragedia, a través de la adversidad. Al año 4 días de haber llegado yo al reclusorio, viene el día de la sentencia, y en esa sentencia, este día de la sentencia, cuando normalmente a todos esperan irse, y la mayoría de abogados nos miente y nos engaña que nos vamos a ir, y cuando a mí me sentenciaron 15 años, 9 meses, 11 días, ahí sufrí un colapso. Ahí se quebrantó mi ego. Ya llevaba un año de ablandamiento del ego a través de estar en prisión, que se viven cosas muy horribles, y lo único que faltaba era el quebranto. Y cuando llegó la sentencia, en ese momento yo toqué fondo, y al tocar fondo clamé a Dios, y es cuando yo vivo una experiencia, este despertar espiritual, porque yo sentí como ingresó alguna energía en esta parte de la cabeza y empezó a invadir mi cuerpo, y yo estaba totalmente derrotado, así como lo marca el primer paso, la derrota. Derrotado, sentado en una banqueta, llorando, totalmente derrotado. Cuando una persona está derrotada, clama a Dios. Entonces en ese momento yo clamé a Dios y le dije que me perdonara, y empecé a hablar con él. Le dije: mira, a dónde vine a llegar, no sé vivir, Señor, mira a dónde vine a parar. Y empecé a llorar, llorar, llorar como nunca había llorado. Ese día estaba yo totalmente derrotado, y ese día estaba yo tocando fondo, llorando, 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 y le empecé a pedir perdón a Dios. Le dije: perdóname, yo no sé vivir. Y le empecé a pedir perdón por las cosas que me acordé que yo había hecho. Y le empecé a pedir perdón llorando. Yo tenía tapada mi cara, sentado en una banqueta, con los codos en mis rodillas, y estaba yo ahí llorando. Me acababan de sentenciar a una sentencia de 15 años, 9 meses, 11 días, y yo no podía creer que me iba a quedar 15 años, 9 meses, 11 días en ese infierno que para mí era la cárcel. En ese entonces era el infierno mismo. Yo dije: yo no me voy a quedar aquí tanto tiempo, y en ese momento fue mi quebranto. En ese momento eso empieza a ingresar dentro de mí. Yo estaba llorando, llorando, llorando. Cuando termina de ingresar totalmente en todo mi ser, háganme cuenta que algo pasó, algo sucedió, algo sucedió. En ese momento, el dolor y el sufrimiento, no sé, algo pasó, pero quedé como en shock. De repente no sabía qué había pasado, y de repente me quedo como en shock, y cuando reacciono, ya no había dolor, ya no había lágrimas, ya no había nada. Ya no había nada. Ya mi cara estaba seca. Y mi cara estaba bañada en lágrimas.
Entonces quiere decir que había pasado algo de tiempo, no sé qué tiempo había pasado. Y cuando me paro todo desconcertado, empiezo a mirar hacia todos lados y todo estaba igual, pero a mí yo ya no estaba igual. Algo me había pasado. Y me levanté, di unos pasos, volteé al cielo y me quedé viendo un cielo tan hermoso, sin nubes, un azul hermoso. Y en ese momento algo me hizo entender que eso que había yo vivido, Dios me lo había enviado. Y en ese momento yo entendí eso. Y yo le dije, oh Dios, o sea, que sí existes. Porque yo hasta ese momento yo dudaba de la existencia de Dios. Mi fe era muy vaga, muy pobre. Y o sea que sí existes. O sea que tú me mandaste eso. O sea que me perdonaste. Por eso me enviaste eso. Y yo sentí que era una afirmación de que por eso me envió eso. Y empecé a sentir un éxtasis. Me empecé a llenar de felicidad. Un éxtasis de felicidad, de alegría. Y me empecé a reír como loco. Cuando al paso de los años yo pues ya me queda el doble A y empiezo a leer porque me gustó mucho la lectura, me volví aficionado a la lectura. En el libro de William James de Variedad de Experiencias Religiosas manifiesta eso, que algunas experiencias espirituales van a ser seguidas de un éxtasis de alegría. Porque voy a esto, como cuando yo viví eso, que hoy sé que fue una experiencia espiritual, pues hagan de cuenta que de ahí pues yo me sentí que Dios sí existía y que Dios me escuchaba. Entonces de una fe muy pobre, mi fe crece en ese instante, en ese momento, así crece mi fe inmensa. Y y yo estaba seguro que Dios me escuchaba. Mas sin embargo, cuando llegué al grupo, fíjense que traté de explicarles lo que yo había vivido, pero yo sentía que me ignoraban. Yo sentía que me ignoraban, no sé si no me creían, no sé no sé exactamente qué pasaba, pero me ignoraban. Yo tenía la idea de que me dijeran, ¿sabe qué? Es una experiencia espiritual, lo que usted vivió, pero no, nadie me dijo eso, nadie. Pero ¿saben a mí qué me ayudó? Nadie me dijo eso. A mí me ayudó el que yo seguí leyendo. Entonces cuando llego a la historia de Bill dije, algo me pasó así como él. Pero también empecé a leer libros espirituales para tratar de entender qué es lo que me había pasado. Empecé a leer libros espirituales y empecé a leer para tratar de entender qué me había pasado. Y a leer, me fui convenciendo de que lo que yo había leído, me había sucedido, era un despertar espiritual. Una experiencia espiritual, un despertar espiritual, o Dios me había tocado, o sea, todo eso. Empecé a darme cuenta que había vivido una experiencia mística pero inevitablemente que atrás de todo había estado Dios. Entonces, cuando yo leo este artículo por primera vez, me doy cuenta que lo que yo hice fue engrandecer mi vida espiritual, o sea, entender primero exactamente que yo había vivido una experiencia espiritual y que había vivido un despertar espiritual. Y conforme fui estudiando, ese despertar se fue aumentando porque no paré de leer, empecé a leer todo aquello que fuera espiritual, empecé a leer todo. Los libros que Dios hacía llegar a mis manos, yo los leía simplemente porque fueran espirituales, y todos los libros que les quiero decir que llegaron a mis manos tenían un gran regalo, ¿no? Me hacían entender más lo que yo había vivido, lo que yo había pasado. Por eso cuando leí esto, dije, o sea, este despertar, y les quiero decir que a partir de esta experiencia que fue al año pasadito del año cuando yo estaba en prisión, pasadito del año, de ahí partió todo, de ahí partió todo.
porque gracias a esta experiencia espiritual leí la Biblia, gracias a esta experiencia espiritual me quedé en Alcohólicos Anónimos, gracias a esta experiencia espiritual leí los libros que Dios ponía en mi camino, gracias a esta experiencia espiritual me quedé en los servicios de todo. O sea, para mí significó todo. Gracias a esta experiencia espiritual no solamente soporté 11 años, 9 meses, 6 días, sino los viví muy bien, ¿no? Muy bien, exageradamente bien los viví. Viví exageradamente bien. Entonces, cuando yo veo esto, que la dádiva más grande de todas es un despertar espiritual, yo coincido plenamente con esto, porque aún así, de haber sido, yo vi la vida en prisión como un éxito, como un éxito. Por eso cuando dice aquí, descartar la vieja vida, la que no funcionó, y reemplazarla por una nueva vida que puede funcionar, y funciona sean cual sean las circunstancias, sin importar la suerte que nos toque, los éxitos o los fracasos mundanos, las penas y los placeres, la enfermedad o la salud, incluso la muerte, podemos llevar una vida de posibilidades ilimitadas si estamos dispuestos a perseverar en nuestro despertar. Pero la mayoría de alcohólicos pasa exactamente por esto que dice el libro. A la mayoría se piensa que el dejar de beber ya es suficiente y no quieren dejar la antigua vida, o no queremos dejar la antigua vida. Al principio también así me pasó a mí. Yo me rehusaba a dejar la antigua vida con la que había yo llegado a prisión, o sea, yo me rehusaba todavía, o sea, me rehusaba y hoy sé que fue, aún viviendo esta experiencia espiritual, no entendía yo que tenía que cambiar la forma de vida. Gracias a Dios, al tiempo que quedé en prisión, al sufrimiento, al acabarme con todos los recursos penales para poder salir, gracias a todo ello, pues llegó el momento que acepté esta nueva vida, ¿no? Y funcionó, les quiero decir que funcionó. Funcionó, empecé a dejar de hacer cosas que no se deberían de hacer. Por ejemplo, cuando llegué a prisión, pues yo prestaba dinero a rédito. Y mis clientes eran los drogadictos. Entonces, al paso del tiempo doble me di cuenta que eso estaba mal y que lo tenía que dejar de hacer. Y llegó el día que lo dejé de hacer, pero me dio mucho miedo dejarlo de hacer porque dije, ahora cómo voy a sobrevivir, o sea, depender nada más de la visita de mi padre no va a ser suficiente, ¿no? Pero lo hice, créanlo que lo hice, confié y lo dejé de hacer. Dios puso las circunstancias también y todo eso. Y al paso del tiempo, muy lentamente, se empezaron a acomodar las cosas, ¿no? Se empezaron a acomodar las cosas, pero yo estuve dispuesto a dejar de hacer las cosas que normalmente se hacen. Otra de ellas fue, como yo era servidor de grupo, y en este caso el representante de uno de los grupos, nos llevaban cigarros delicados, y en ese entonces las sábanas se usaban mucho dentro de prisión para fumar marihuana. Entonces se vendían las sábanas, lo que le llaman las sábanas, la parte del cigarro delicado, esa parte de plateada, se le quita esa capa y el papel que queda, con eso lo ocupa para hacer cigarros de marihuana. Entonces, pues yo en todo el periodo que era de un año, yo había juntado muchísimas, como 200 sábanas así. Y mi idea fue venderlas a las gentes que vendían las sábanas como negocio, ¿no? Pero pues parecía que estaba bien, o sea, yo mismo me autojustifiqué y dije, bueno, voy a comprar un café y ya lo demás yo me quedo con él. Pero cuando le dije a mi padrino mi decisión, me dijo que no, que tenía que romperlas, que no, imagínate, es como en Alcohólicos Anónimos vendiendo sábanas para marihuana. Y en contra de mi voluntad lo hice, ¿no? Entonces esto de descartar la vieja vida por una nueva que sí funciona es cierto, ¿no? No es tan fácil, no va a ser tan fácil, porque no es fácil, ¿no? Pero sí se puede con el programa Metiendo a Dios un día a la vez,
con ayuda de Dios, así como lo hacemos acá, vamos compartiendo nuestros insanos deseos y todo ese tipo de situaciones, nos vamos apadrinando, vamos haciendo oración, meditación, vamos transmitiendo el mensaje. Y sí, o sea, y sí se puede, lo que dice aquí. Pero le dice, la mayoría de gente no quiere dejar la antigua vida, la que no funcionó. Miren, poco tiempo después de unirse a Alcohólicos Anónimos, un recién llegado se dirigió a mí diciendo, estoy sobrio y es casi un milagro que lo estoy. Me confesé vencido, asistí a unas cuantas reuniones, empecé a ser sincero conmigo mismo y con un padrino, y entonces de repente me vi librado de esa ansia terrible de tomarme un trago. Ya no he tenido que luchar contra la bebida, el deseo de beber alcohol simplemente se ha desvanecido y aún no puedo explicarme precisamente cómo ni sé ni por qué. Mis compañeros de Alcohólicos Anónimos son maravillosos, se preocupan de mí y me comprenden. Para mí esta es una realidad completamente nueva. Pero el señor principiante añadió, aún me siento algo despistado, no he logrado explicarme cómo este asunto de Dios encaja en esta vida práctica. Al oír a mis compañeros hablar de tocar una vida vieja por una nueva, me es difícil asimilar. Claro está que me encuentro sobrio y esto es esto es algo nuevo. Pero ahora que me he convertido en un ex borracho, ¿qué tendría de malo intentar vivir mi propia vida? Esa me convenía hasta que la bebida me echara a la zancadilla. Estaba haciendo grandes progresos en el camino de hacer mi fortuna y las cosas iban bastante bien en casa también, hasta que mi mujer me dijo a gritos que no podía aguantarme más y se fue. Lo único que necesito es la sobriedad y Alcohólicos Anónimos puede seguirme dándola. Ahora puedo volver a ocuparme de mis asuntos. Estoy seguro de que lo haré mejor. Y la mayoría de nosotros pasamos exactamente por esto. Yo tenía 3 años y quería seguir haciendo lo mismo, ¿no? Era increíble cuando lees y te das cuenta que tú pasas exactamente la misma situación, ¿no? ¿Cómo fue tan difícil? ¿Cómo fue así poder troncar una vida vieja y empezar una nueva, ¿no? Una nueva vida como decían aquí, por la derecha, ¿no? O por lo correcto, o por lo sano, que parecería que no se puede, pero cuando nos dimos la oportunidad nos dimos cuenta que sí se podía y podíamos vivir exageradamente bien sin hacer cosas malas, sin necesidad de hacer cosas malas como habíamos venido acostumbrados a hacerlo. Entonces cuando leímos esto nos damos cuenta que eso es cierto. Cuando estuvimos dispuestos a cambiar esa vieja vida por esta nueva vida, ¿cuál es esta vida? Confiar en Dios. Confíe en Dios, lo que te dicen aquí, confíe en Dios. Póngalo en manos de Dios, confíe en Dios. Qué difícil parece al principio, pero cuando tú lo has practicado, te das cuenta que esto en realidad sí funciona. Sí funciona. Pasado 4 años me tropecé con este mismo principiante. Entre comillas, dice. Principiante entre comillas. Hola Pepe, le dije, ¿ya has hecho tu fortuna? ¿Y tu mujer volvió a vivir contigo? Con media sonrisa Pepe me miró fijamente y me replicó, no Bill, ni nada por el estilo, pasó un año infernal. El que me mantuviera sobrio fue un milagro más grande que el que de lograr mi sobriedad. Iba insistiendo en hacer mi fortuna y en conseguir que mi mujer volviera. Si no, iba a vivir como un triste desgraciado, y sin duda me sentí así. Pero a poco me fui despertando ante la posibilidad de que Dios me hubiera instalado en la tierra para acumular todo el dinero, prestigio y amor que yo pudiera. Por fin tuve que enfrentarme a la realidad de que sería necesario contentarme con menos y mucho menos, y si no fuera a aceptarlo, era probable que volvería a emborracharme. Así que dejé de rezar la oración de la serenidad de Alcohólicos Anónimos y empecé a hacerlo. Así que dejé de rezar de boquilla la oración de la serenidad de Alcohólicos Anónimos y empecé a hacerlo con plena sinceridad. Una y otra vez decía, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Como iba lentamente adquiriendo la capacidad para aceptar, iba disminuyendo mi dolor. Empecé a despertarme y mirar alrededor mío. Empecé a darme cuenta de que mi humilde trabajo era un medio para ganarme la vida. Y fíjense cómo todos pasamos exactamente por esta etapa, ¿no? Como aquí este compañero Pepe no quería quedarse sin dinero, cómo quería ir por dinero, con recuperar a su mujer, pero haciendo lo mismo, ¿no? De la misma manera con la cual había fracasado. Y la mayoría de nosotros vivimos exactamente ese tipo de... No nos damos cuenta hasta qué grado que Alcohólicos Anónimos es una forma de vida diferente.
a través del programa de los pasos, ¿no? A través de aprender a aplicar los pasos día con día, de acuerdo al paso que sea necesario, porque los pasos son unas herramientas, son herramientas de las cuales yo necesito día con día para caminar. El día de hoy, por ejemplo, si el día de hoy algo me angustiara, yo tengo que derrotarme ante que no está dentro de mis manos hacer lo demás, me derroto, lo pongo en manos de Dios y le pido a Dios que decida, ¿no?, el resultado. Y confío que el resultado es lo correcto. Lo confieso ante otra persona o lo confieso en tribuna. Transmito el servicio y todo eso y esta es la forma de vida que pide Alcohólicos Anónimos. Bien, vamos a continuar. Como iba lentamente el dinero, la capacidad para aceptar iba disminuyendo mi dolor. Empecé a despertarme, a mirar alrededor mío, empecé a darme cuenta que mi humilde trabajo era un medio para ganarme la vida y para servir a la sociedad. El conseguir un trabajo más importante y prestigioso ya no podía ser mi objetivo principal. Luego reflexioné sobre Alcohólicos Anónimos. ¿Qué había hecho yo para la comunidad que me salvó la vida? Tuve que confesar que muy poco. Así que empecé a participar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos con una nueva actitud. Dejé de tener envidia a los alcohólicos acomodados, empecé a escuchar atentamente lo que decían, llegué a saber que el dinero ya no era un símbolo de prestigio, que teníamos en depósito para hacer de ello el mejor y más apropiado uso posible. Me enseñaban además que las tentaciones de la riqueza a veces podían ser una aflicción peor que las penas de la pobreza. También lo que comprender que no existe tal cosa como un alcohólico desgraciado. Si es un verdadero miembro de Alcohólicos Anónimos, no existe tal cosa como un alcohólico desgraciado. Si es un verdadero miembro, o sea, si practica, si no practica, sí puede ser un alcohólico desgraciado. Si está enfermo, por el ilustre ejemplo que da, puede servir como una inspiración tanto para los enfermos como para aquellos que gozan de buena salud. Si anda escaso de dinero, puede rebosar de riquezas espirituales y de ser un trabajador y servidor diligente en nuestra comunidad. Ahora me doy cuenta de que el despertarnos y el desarrollarnos no debe tener fin nunca y que nunca debemos tener miedo a los dolores del crecimiento, siempre que estemos dispuestos a reconocer tras estas experiencias la verdad acerca de sí mismo. Hace algunos días, un alcohólico veterano me dio un ejemplo que nunca olvidaré. Paco, un auténtico pionero, de hecho dio inicio a Alcohólicos Anónimos en mi pueblo. Yo solía tenerle envidia porque era millonario. Me dijeron que estaba en el hospital local mortalmente enfermo y a punto de morir. En cierto sentido, me aborrecía la idea de ir a visitarlo. Me imaginaba que sería muy triste. Al cruzar el umbral, vi la sala llena de compañeros de Alcohólicos Anónimos que estaban de muy buen humor. Estaban alegres porque Paco estaba alegre. Les estaba contando historias graciosas de sus días de bebedor, secándose a intervalos el mentón enjuagando la sangre que salía de su boca cancerosa. Se incorporó y se sentó con las piernas y los pies desnudos colgando del borde de la cama. Una enfermera entró, le amonestó y le suplicó que se acostara. Paco le hizo un ademán para que se callara y le dijo: si me tumbara en la cama puede que muriera ahora mismo, y esto sería una lástima, porque quiero asistir a nuestra convención estatal de Alcohólicos Anónimos la semana que viene. Todos sabemos que esto no era una mera bravata, lo había dicho con toda sinceridad. Pasado un rato, Paco volvió a hablar de la muerte, nos dijo que había llevado una vida maravillosa. La bebida le había causado grandes penas, pero como consecuencia Alcohólicos Anónimos le había ofrecido grandes alegrías. Con su despertar en Alcohólicos Anónimos le había venido la segura convicción, de hecho la certeza, de que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Todos los allí reunidos nos dimos cuenta que para Paco la muerte no era así un nuevo despertar. No logró asistir a su convención, pero Paco sabía y nosotros sabemos que esto no era realmente importante porque Paco ya tenía en sus manos la dádiva más grande de todas. Punto final. Fíjense, esto es increíble porque, por ejemplo, en los grupos de Alcohólicos Anónimos nos damos cuenta que como personas que han recibido la dádiva pueden soportar esos pesares que de ninguna otra manera se verían como tal. Por ejemplo, recuerdo sentencias de nuestros compañeros. Yo creo que la sentencia más grande que vi de un compañero en Alcohólicos Anónimos, la más grande que yo vi era de 220 años. 220 años. Después se la redujeron a 120 años.
Fue la sentencia más grande que yo vi en mis compañeros de Alcohólicos Anónimos en esos tiempos dentro del reclusorio norte. Y lo admirable de esto era de que al estar dentro de Alcohólicos Anónimos, al estar dentro del servicio, podía compartir su sentencia a este compañero y podía reírse de ella, ¿no? Podía reírse de ella. Recuerdo cuando tenía 220 años, este compañero tenía como 60 años de edad, una sentencia de 220 años de sentencia. Por su delito, lo único que alcanzaba era un beneficio que se llamaba remisión parcial de la pena. Y este delito, para que tú lo adquieras, necesitas tener el 70% de tu condena ya cumplida y haber trabajado todo ese tiempo. O sea, tener el 70% de condena ya cumplida y de haber trabajado todo ese tiempo. Entonces, cuando a este compañero le bajaron 100 años y se queda con 120 años, nosotros lo bromeábamos y le decíamos que ya se iba, le decíamos, ya te vas. O sea, le decíamos con 70 años, con 75 años de trabajo, con 75 años de trabajo, pues ya te vas, 75 ya te vas. Imagínense, 75 y 60 de edad, tenían que estar a la edad de 135 años para poder tener un beneficio de edad. Entonces eso era imposible, pero él se reía también y lo veía como broma. O sea, como las tragedias dentro de AA, cuando tú las compartes y las trasciendes, te ríes de tu desgracia, ¿no? O sea, es algo tan increíble como dice esto, la dádiva más grande de todas, ¿no? El poder soportar lo que venga, el poder aceptar las cosas que se den, los reveses de la vida, las negativas de libertad, todo eso, ¿no? Y siempre darte cuenta que atrás de todo eso venía algo mejor todavía, siempre, 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 siempre. Entonces este tema de la dádiva más grande de todas es algo maravilloso, muy grande, y es lo que debemos de buscar. Siempre, siempre buscar la dádiva más grande de todas es el despertar espiritual. No hay otra más grande. Hay muchísimas dádivas, sí, pero la más grande es el despertar espiritual. Si nosotros tenemos este despertar espiritual, nos damos cuenta que atrás de todo está Dios y que no podría no estar Dios, y que todo lo que acontezca, siempre y cuando nosotros metamos a Dios, le pidamos ayuda y se lo dejemos en sus manos, Dios va a poder ayudarnos, y que algunas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero va a ser la mejor forma, la forma más correcta que se pueden hacer las cosas. Entonces esto de la dádiva más grande de todo es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Cuando yo me quedé ahí pude soportar toda la cárcel y viví muy bien, aparte, viví muy bien, exageradamente bien. Era increíble que se pudiera vivir también dentro de prisión, o sea, increíble, increíble. Y esto, pues yo dije, ¿por qué vivimos de esta manera? Y la respuesta era porque ya teníamos la dádiva más grande de todas, el despertar espiritual. Pues agradezco a ustedes el haber este día de hoy, este día martes, con nosotros. Nos despedimos desde esta Casa de Rehabilitación Fortaleza de Sion, en la cual nosotros estamos aquí ayudando a la gente. Es una casa de rehabilitación, no es anexo, es varonil. Cualquier duda o cualquier pregunta sobre esta casa de rehabilitación pueden hacerlo a través de mi teléfono particular 55 15 02 44 81, por medio de WhatsApp o llamada telefónica, como gusten. Pues bien, nos despedimos desde aquí, me gusta decirle Cuernavaca, Morelos, porque aunque pertenece, esta colonia pertenece a Tepoztlán, estamos más cerca de Cuernavaca que de Tepoztlán. Entonces, pues desde Cuernavaca, Morelos, reciban saludos desde esta Casa de Rehabilitación Fortaleza de Sion. Agradecemos que se sigan conectando con nosotros. Les deseamos que sea un maravilloso fin de año, que tengan una maravillosa cena, que sea en armonía, en prosperidad, en éxito, y que sea un 2023 llenos de abundancia, de riqueza y de salud. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros desde esta Casa de Rehabilitación. Nos despedimos de Visión Colectiva Radio, Daniel López, de todas las gentes que se conectaron. Y mi nombre es Víctor Becerril, el programa es Viviendo en Libertad. Que tengan todos muy felices 24 horas. Muchas gracias. Gracias.